Bienvenidos a los podcasts profesionales de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Soy Raúl Luque, catedrático del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba e investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Quiero dar las gracias a la SAEDIN por haberme invitado a explicar algunas de las técnicas de biología celular y molecular que se usan habitualmente en nuestros laboratorios y que nos dan información para trasladar a los endocrinos y que pueden ser de ayuda en el manejo clínico de diversas patologías endocrino-tumorales, como suelen ser los tumores hipofisarios, los tumores neuroendocrinos, los cánceres de tiroides, entre otros, o también patologías endocrinometabólicas como es la diabetes. Como ejemplo de aplicación voy a hablar de tumores endocrinos, pero todo lo que voy a explicar también es de aplicación en otras patologías endocrinas que tratáis, como son las patologías metabólicas, como es la diabetes. Como bien sabéis, las patologías tumorales y las metabólicas de carácter endocrino se producen por gran parte desde regulaciones en órganos claves del organismo, como por ejemplo la hipófisis, el páncreas, el tiroides, y estas desregulaciones producen y secretan una gran cantidad de hormonas clave a la sangre por parte de estos tejidos. Este exceso en los niveles circulantes de estas hormonas lleva asociado un gran número de efectos adversos y en muchos casos una notable bajada de la calidad de vida del paciente o incluso que puede llegar a la muerte. Además, algunas de las patologías endocrinas que tratáis, especialmente diversas patologías tumorales, son altamente complejas y nos encontramos con una serie de limitaciones en la práctica clínica diaria, que incluyen, primero, la dificultad en el diagnóstico, ya que, como sabéis, hay veces que los datos clínicos de los que disponéis no son fáciles de interpretar o no son concluyentes, por los que tenéis que realizar diversas pruebas para estar seguros de la patología que estáis tratando en ese momento. También hay limitaciones en la variabilidad en el pronóstico. No todos los pacientes, como sabéis, responden de la misma manera. Y otro aspecto importante es que en muchos casos también os encontráis con el desarrollo de resistencia o la falta de respuesta a las terapias farmacológicas actuales, como es el caso, por ejemplo, de los análogos de somatostatina, que hay veces que no funcionan en determinados pacientes o se hacen resistentes a esta terapia. En este contexto, la investigación translacional se propone como una herramienta eficaz para mejorar dicha situación y ayudaros en vuestro trabajo. Ante estas limitaciones, los investigadores translacionales utilizamos diversas técnicas que os pueden ayudar en el diagnóstico, pronóstico y en la decisión de la terapia más adecuada de estas patologías endocrinas, utilizando las distintas aproximaciones experimentales que os voy a comentar a continuación, algunas de las cuales se vienen representadas en esta imagen. Lo primero que quiero comentar es que cuando tenemos disponibilidad de obtener una muestra de tejido de una patología concreta que tiene el paciente, como es por ejemplo el caso de una pieza tumoral hipofisaria de un paciente, nosotros cogemos esta pieza y podemos extraer su material genético en forma de ADN y también de ARN mensajero. Como bien sabéis, el ARN mensajero es el tipo de ARN que lleva la información genética desde el ADN a los ribosomas para que estos sinteticen una proteína concreta asociada a ese gen. Y por tanto, cuando medimos el ARN mensajero de un gen concreto en la célula, nos indica si ese gen se está expresando o no en una célula o en un tumor concreto. Pues bien, tras un procesamiento que no voy a parar a explicarme, podemos medir la presencia y también el número de copias exactas que existen de un ARN mensajero concreto de un gen mediante la técnica llamada PCR cuantitativa, la cual nos informa, insisto, de los niveles de expresión exactos de un gen concreto y de marcadores específicos en una patología que estamos estudiando. Para poneros una aplicación concreta que estamos llevando a cabo en nuestro centro, nosotros cuando recibimos una pieza tumoral de un tumor, por ejemplo, hipofisario, llevamos a cabo la medida de expresión de diversos genes, incluida, por ejemplo, la expresión de todas las hormonas hipofisarias, incluida la hormona del crecimiento, la prolactina, la CTH, etcétera, que nos ayuda a confirmar el resultado de anatomía patológica del tipo de tumor concreto del paciente.
lo cual ayuda y avala el diagnóstico de este tumor. También nos permite medir algunos factores de proliferación que son importantes para vosotros, como por ejemplo los factores que tienen un carácter agresivo, como el Ki67 o el PTTG, pero también podemos medir de manera muy interesante los niveles de expresión de cada uno de los receptores de somatostatina y de dopamina, lo cual creo que es importante para vuestra práctica clínica. Concretamente, os podemos indicar si un tumor expresa una gran cantidad, por ejemplo, del receptor de somatostatina 2 o del receptor de somatostatina 5 o incluso del receptor de dopamina 2. Y esta información puede ser útil a la hora de elegir un tratamiento farmacológico para el paciente. Como veis en esta diapositiva, en esta imagen, se ve el perfil molecular de un paciente y podéis observar que el perfil molecular del receptor 2 es bastante elevado, pero no expresa casi el receptor SST5. Bueno, pues en este caso se sugiere que a lo mejor el octreótido, que es un análogo específico que se une al receptor de somatostatina 2, pues pueda ser una opción terapéutica para este paciente. Pero en el caso del pasirreótido, que se une preferencialmente al receptor de somatostatina 5, pues no sería una opción buena, porque este paciente no expresa el receptor 5. Al contrario, en esta otra imagen, en este otro perfil molecular, este paciente concretamente expresa altos niveles del receptor número 5, lo cual el pasirreótido posiblemente sea una buena opción terapéutica, pero no expresa casi receptor 2, lo cual el octreótido sabemos que posiblemente no sea efectivo en estos pacientes. También estos pacientes vemos que el perfil molecular nos indica que expresan alta expresión del receptor de dopamina 2, lo cual la cabergolina, que como sabéis es un análogo de dopamina que se une específicamente al receptor de dopamina 2, puede ser también una opción terapéutica en este caso. Esta técnica es de uso rutinario en el laboratorio y su coste no supera los 7 euros por muestra. Sin embargo, es necesario de una instrumentación como una máquina de PCR cuantitativa que tiene un valor aproximado medio de unos 25.000 euros aproximadamente. Aparte del ARN mensajero, que es el material genético que podemos extraer de ese tumor, también podemos extraer el ADN de la misma muestra tumoral, que nos va a ser útil a la hora de comprobar la presencia de mutaciones características de cada tipo de tumor endocrino. En este caso, para identificar, por ejemplo, la presencia de estas mutaciones, realizamos la secuenciación del ADN, que en este caso se realiza por una PCR no cuantitativa. Y esto nos permite saber la secuencia específica de nucleótidos existente en un gen concreto y cuyas mutaciones se han asociado a determinadas patologías tumorales o tumores neuroendocrinos. Como por ejemplo, se puede conocer si un paciente presenta una mutación en el gen de la IP o en el gen del MEN1, lo cual, como bien sabéis, nos aportaría una información muy relevante en cuanto al diagnóstico y también al pronóstico de la enfermedad. Esta técnica es muy sencilla, pero necesita de equipos de secuenciación que pueden llegar a adquirirse por unos 5.000 euros, no son demasiado caros. El problema es que la secuenciación se necesita enviar a un servicio externo. Y esto en algunos casos pues se tarda tiempo en obtener toda esta información. Por otra parte, también podemos medir la cantidad de productos secretados por la célula mediante la técnica conocida como un ensayo inmunoenzimático o ELISA, que seguro que os suena el nombre. Concretamente, con esta técnica podemos cuantificar la cantidad exacta de una hormona que es secretada en el plasma del paciente o al medio de cultivo de unas células del tumor si lo tenemos cultivado el tumor, lo cual también os va a ayudar a precisar el diagnóstico. Por ejemplo, midiendo los niveles de hormona del crecimiento en sangre, se puede determinar si se trata de una acromegalia o no, o las medidas de IGF que os van a ayudar al seguimiento del paciente tras la cirugía o tras el tratamiento farmacológico. Estas medidas bioquímicas vosotros soléis solicitarlas al laboratorio del hospital, pero son también de uso rutinario en nuestros laboratorios. Y podemos medir hormonas muy concretas que normalmente no están en el listado de hormonas que están disponibles en vuestro hospital. Nosotros lo hacemos muy frecuentemente cuando hay una hormona que es de interés para vuestra práctica clínica. Nos la podéis solicitar y podemos llegar a medirla en un momento determinado. Esto va a ayudar, como se ve en la diapositiva o en la imagen,
una precisión en el diagnóstico y, por supuesto, también una mejora en el tratamiento. En este caso, el precio de esta medida suele ser de unos 500 a 1.000 euros, pero con esta cantidad de dinero se pueden llegar a medir hasta 50 muestras. En este podcast también os quiero contar algunas otras técnicas o aproximaciones experimentales que no son de uso habitual en todos los laboratorios, pero que podéis también tener disponibles en aquellos laboratorios que tenéis alrededor vuestra contactando con ellos. De forma paralela a lo que os he mencionado anteriormente, a partir de las muestras tumorales que obtenemos, también podemos realizar un cultivo primario que nos va a permitir trabajar con las células de los pacientes en fresco, las células vivas. No tenemos que matarlas, en este caso, a las células para obtener su material genético, como el ARN mensajero y el ADN que os he mencionado hace unos momentos. El cultivo primario consiste en la digregación o en la separación del trozo del tumor inicial en células individuales, formando un cultivo de células que están vivas. Este cultivo se puede mantener en el laboratorio durante varios días y, por ejemplo, nos permite observar cómo estas células procedentes de un tumor o de una patología concreta del paciente si responden a tratamientos o no específicos, como es, por ejemplo, los análogos de somatostatina que os he mencionado anteriormente o los análogos de dopamina. O si, por el contrario, estas células se hacen resistentes a estos fármacos. ¿Cómo llevamos a cabo estas medidas? Pues bien, usamos diversas aproximaciones experimentales que nos indican si las células tumorales aumentan o disminuyen, por ejemplo, su tasa de proliferación, su tasa de invasión, su secreción hormonal tras la administración de un fármaco concreto. Puede ser un análogo de somatostatina o un fármaco experimental que vosotros queréis probar en un paciente concreto. Por ejemplo, podemos ver si se trata con un análogo de somatostatina o el tratamiento con este análogo si reduce la proliferación celular, la secreción de hormona del crecimiento, por ejemplo, o si se aumenta la muerte celular por apoptosis en las células procedentes de este paciente. Si los resultados son positivos, evidentemente ese fármaco se puede utilizar en la práctica clínica. Y esto, insisto, da mucha información porque podemos descartar si un fármaco va a ser útil o va a ser resistente en un paciente concreto, concretamente en sus células, porque estas células en cultivo están derivadas del tumor que procede de ese paciente. En este caso se necesita de una sala blanca de cultivos, pero la versatilidad de esta aproximación experimental y el uso de los cultivos primarios derivados del propio paciente, aparte de la utilidad clínica, es de gran ayuda para avanzar a pasos agigantados en la búsqueda de nuevos fármacos experimentales, como estamos haciendo nosotros actualmente en diversas patologías tumorales de carácter endocrino. Además, con la finalidad de crear un ambiente más fisiológico, también podemos destinar algunas de estas células tumorales vivas o incluso un trocito del tumor que nos dais del paciente, del tumor del paciente, hacia la creación de modelos in vivo, como por ejemplo son los ratones avatares o xenógrafos. Estos modelos consisten en la implantación de una muestra tumoral, digregada o no, en ratones inmunodeprimidos, los cuales toleran cualquier tipo de senoinjerto y permite desarrollar dentro de un organismo vivo las mismas aplicaciones explicadas anteriormente con los cultivos, ya que nos permite evaluar, por ejemplo, el efecto que tiene un fármaco concreto sobre el crecimiento o el tamaño del tumor, sobre la producción de hormonas o sobre la muerte celular de esa célula del tumor mediante apoptosis. El coste de este modelo es de unos 100 euros aproximadamente por ratón y se necesitan varios ratones para obtener resultados fiables. Y se necesita, por supuesto, de un servicio de animales de experimentación en el centro en el que se van a realizar estos estudios. Por último, quiero terminar este podcast indicando que uno de los premios Nobel de este año ha sido otorgado a algunas de las investigadoras que han aplicado novedosas técnicas de edición génica, concretamente en el desarrollo del método CRISPR-Cas9 de edición del genoma humano, método apodado comúnmente como corta y pega genético. Este método es muy sencillo y realmente ha sido descubierto por el investigador español Francisco Mójica de la Universidad de Alicante. Y hablando de manera muy sencilla, es un tipo de ingeniería genética que permite, por ejemplo, cortar un gen que causa una enfermedad concreta y cambiarlo o modificarlo por otro que no provoque este problema.
Con este método se puede introducir cambios en el genoma con suma precisión y en un futuro cercano posiblemente nos permita tratar muchas enfermedades causadas por mutaciones en un solo gen, como es el ejemplo de las mutaciones de la IP o del MEN1 que hemos mencionado anteriormente. De momento solamente una posibilidad, pero esta técnica puede tener una gran aplicabilidad clínica en el futuro, por ejemplo, para curar la diabetes o algunos tipos de tumores endocrinos. Espero que este podcast os haya ayudado a entender el uso y aplicaciones de algunas técnicas concretas y aproximaciones experimentales que usamos los investigadores translacionales en el laboratorio y que os pueden ayudar a la toma de decisiones en vuestra práctica clínica. Muchas gracias de antemano por haberme escuchado.